Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por seguirme. Esta es solamente una experiencia que estoy haciendo en las redes, en vez de, decía yo, de quedarme solamente en el ámbito de mis clases, en el cual tengo muchísimos alumnos que han pasado por las aulas, pero ¿por qué no podría, digamos, hacer extensivo esta serie de reflexiones, de conocimiento que he adquirido a través de una maestría y de mi experiencia como artista, como compositor, como sociólogo, para vertirlo en un ámbito un poco más amplio, ¿no? Por lo tanto, les pido pues que este contenido se los suscriban ustedes en mi canal, denme sus comentarios. Es muy importante escuchar sus comentarios, porque vuelvo a repetir, como dije en la primera sesión, de que el arte es bastante subjetivo, holístico y ambiguo a la vez. ¿Por qué? Porque se puede prestar a muchísimas interpretaciones, reflexiones o nuevos postulados. ¿Por qué? Porque está dialécticamente hablando, está en constante evolución, no solamente la parte funcional, la forma de cómo se expresa las pinturas, cómo ha evolucionado a través del tiempo, la música, cómo ha evolucionado a través de la música primitiva, la música medieval, la música del Renacimiento, el barroco, lo clásico, lo romántico, y ahora la música contemporánea evolucionada, sino también los contenidos. Esa es la parte teórica, al cual estamos un poco haciendo esta reflexión. Bueno, referente, ahora vuelvo a repetir, en un principio yo les hablaba de que el curso, cuando yo llevé en el colegio Melitón Carvajal, un colegio del Estado, gran unidad escolar Melitón Carvajal, tenía profesores extraordinarios, cual tuve la suerte de hasta ahora aplicar, por ejemplo, una clase de perspectiva que me enseñó mi profesor Alex Vera, no con mucha gratitud. Ahora sigo aplicando a mis alumnos ese tema de la perspectiva. Cuán bueno eran esos profesores. Bueno, regresaba a que antes se llamaba el curso dibujo. Por otro lado, otro profesor se llamaba de música. Pasó el tiempo, yo trabajé como sociólogo, después ya trabajé como profesor un poco circunstancialmente, me hice docente y se llamaba, tengo entendido que se llamaba el curso educación artística. Seguí enseñando, se cambiaba el nombre educación por el arte. Se cambió el nombre, de acuerdo a los ministros de los gobiernos, se cambió a arte solamente. Y en la actualidad se llama arte y cultura, ¿no? Entonces, esto implica que tenemos que utilizar un poco ya cuáles son las grandes definiciones del arte, muchas definiciones, ¿no? Uno entra ahí a la máquina y encuentra pues que existe una serie de pareceres, el cual comparte porque hay muchas cosas, por supuesto, muy interesantes. Acá voy a leer alguno, dice: arte se entendió como una actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante el cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de los diferentes recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Ese dice que será. Vamos a otra definición, supongo ya más amplia, porque el curso se llama Arte y Cultura. Dice: la cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación al fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, e incluye la lengua, procesos, modo de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la cultura a grandes rasgos definido. Y evidentemente sí, existen muchas definiciones, en las cuales podríamos suscribirlos u otros de repente mejorarlos. Eso lo dejamos un poco de discusión entre todos nosotros. Pero vamos un poco ya a la profundidad de lo que les ha dado en nuestra conversación a los lenguajes artísticos. Hay diferentes clasificaciones que he encontrado de los lenguajes artísticos. Clasificación desde el arte, dice, ¿no? Por ejemplo, uno dice, los clasifica artes visuales. La fotografía, el dibujo, el grabado. Artes visuales. Artes escénicas. Teatro, la danza, una performance, dice. Artes plásticas, la arquitectura, la pintura, la escultura. La literatura, acá mira, esta tipo de clasificación la coloca como un lenguaje artístico, el cual yo no lo suscribo con todo modestia, lo planteo para discutirlo, para conversarlo, porque inclusive yo he tenido profesores de literatura con los cuales son muy amigos y el cual discutimos sobre este tema y llegamos a conclusiones posiblemente diferenciadas, cuestionables o no cuestionables, pero al fin y al cabo nos nutrimos de lo que es interesante, cómo teorizar sobre estas manifestaciones humanas culturales, ¿no? Como la literatura. Pero acá literatura dice por la novela, la poesía y el cuento. Acá yo suscribo que la poesía sí es una actividad artística, ¿no? Más no la novela y no el cuento. Habla de la música, la composición, la interpretación y el canto. Acá no se separa, ponemos este tipo de clasificación, ¿no? La composición,
la interpretación, yo lo siento absolutamente ligado, ¿no? La composición está ligada, así sea yo un intérprete, estoy ligado a la composición, pues, porque estoy interpretando una creación melódica o de texto de un posiblemente extraordinario compositor, el cual lo voy a manifestar en un canto o una interpretación instrumental. No entendí, hasta ahora no entiendo por qué ese tipo de clasificación, pero vamos a respetar, la repente tendrá sus argumentos, ¿no? Las artes gráficas, el diseño gráfico, la ilustración, el diseño de impresión, dice, ¿no? Y al final las artes aplicadas, el diseño de moda, el diseño industrial, el diseño de interiores. Bueno, es una bastante respetable, ¿eh? Hay otra clasificación que he encontrado, dice en base al espacio-tiempo, que también es un tema bastante interesante, en el cual yo suscribo que el espacio y el tiempo determinan en muchos casos, no en todos los casos, las expresiones artísticas. Después vamos a profundizar sobre ese tema, espacio y tiempo, en el arte, ¿no? Acá clasifica, por ejemplo, las artes como las artes espaciales, la arquitectura, la pintura, la escultura, el grabado y la fotografía, ¿no? Las artes temporales, la literatura, la música, y las artes espacio-temporales, la danza, el teatro, el cine. Bueno, yo realmente he sintetizado para no complicarme yo personalmente en tantos conceptos, y en el cual no necesariamente pues lo rechazo, sino suscribo algunas expresiones, algunas reflexiones que han hecho estas personas que han trabajado sobre cómo clasificar los lenguajes artísticos. Yo suscribo que hay 7 artes. La pintura, lo redondeo como es el arte del color. Quien sepa combinar colores y que por supuesto produzca un placer estético, un placer artístico, está haciendo pintura. Puede ser absolutamente una persona académica que estudia en la escuela, una persona folclórica, una persona que trabaje en los interiores de nuestra patria, pero que tenga el don de la cultura y sepa combinar colores, o una persona popular, que hay muchísimos, podemos ver en muchos lugares de nuestra ciudad, pintores populares que hacen graffiti, que hacen grabado, que hacen paredes murales, que no necesariamente han tenido una formación académica, pero son extraordinarios artistas. ¿Quién le puede negar de su calidad de artista? ¿Quién puede decirle es artista? ¿Quién lo? Absolutamente subjetivo. La escultura es el arte del espacio, lo expliqué en una conversación anterior. Este espacio yo lo lleno con cualquier material, pero ese espacio le produce a usted un placer estético mirarlo, estoy haciendo una escultura. La arquitectura es espacio, pero en forma monumental. La música es el arte del sonido. Quien sepa combinar sonido de cualquier naturaleza, sin necesidad de ser músico, pero le produce un placer a los oídos, está haciendo música. La danza, que es el arte del movimiento corporal. El teatro es el arte de la vida. Les explicaba yo, una parte de su vida, estimado amigo, usted considere que ha sido, qué interesante esta parte de yo lo corto, qué característica tuvo esa parte de su vida. Tuvo una presentación de personajes, una situación, tuvo un conflicto, una parte el cual cree porque tiene que llamar la atención del que está apreciando eso ahora, y al final un desenlace. Esa parte lo monta en un escenario con una serie de técnicas teatrales y evidentemente se vuelve una obra de arte, ¿no? Y el cine, que es la vida misma, pero en un celuloide, ¿no? A través de una cinta. Acá yo le voy a presentar una serie de imágenes que son reconocidas como obras muy representativas, en este caso de la pintura. La pintura es el arte del color. Bueno, la Mona Lisa, quien no suscribe a la Mona Lisa como una de las obras más representativas de la pintura, ¿no? Su técnica del esfumato, la historia que ustedes posiblemente sabrán del nombre de la Gioconda, lo van a pintar Giocondo, quien al final lo vende, porque esta obra en París, está en París pues porque dice Leonardo da Vinci, no vino Giocondo a recoger su pintura, él se la llevó a París y lo vendió, a Francia y lo vendió allá, y por eso es que la obra está allá y no en su lugar de origen, donde era lo que ahora es Italia. Bueno, La Pietà, una obra maravillosa donde Miguel Ángel pues da muestras de su talento, de su tremenda técnica para lograr en la belleza de la Virgen, en la técnica que tiene a la hora que coloca el Cristo yacente, de ver la forma de sus venas, los pliegues de la tela, como se vuelve un realismo realmente impresionante. Definitivamente una obra de arte. ¿No? En la arquitectura del Taj Mahal, una de las obras más representativas de la belleza en la arquitectura, ¿no? En la música, bueno, tenemos a un signo de todo, ¿no? Que tipo, a pesar de su vida azarosa, supo a través de su temperamento, y para mí, la Quinta Sinfonía, una de las melodías más reconocidas, más conocidas, muestra su temperamento, su temple, sus vivencias que realmente lo caracterizan. Bueno, la música tenemos, acá voy a presentar la imagen
El lago de los cisnes de Tchaikovsky, como la belleza que producen y a veces sí, a veces solamente sin escuchar la música, el ver el movimiento de las danzarines y de los bailarines en escena, ya me produce un gozo estético a mi vista y al oído cuando escucho la música. Y el último, el cine, bueno, me impresionó, el teatro, en una de las obras más significativas, pues, de Hamlet, ¿no? Y esta escena de ser o no ser. Y al final el cine, el cual muestro pues a Chaplin, a Charlotte, una obra del pibe, ¿no? El niño, dicho en nuestro lenguaje popular, ¿no? Yo sostengo que estos 7 artes solamente per se son obras de arte, per se. ¿Qué me explico? Por ejemplo, yo cuando voy a escuchar la 9ª Sinfonía de Beethoven, o la 5ª, o la 6ª, la Pastoral, yo digo, mi sentido del oído es la que disfruta de esa obra. Lo disfruta y, por supuesto, que va a mi cerebro y de acuerdo a mi formación que he tenido, lo que suscribe Pantigoso, de acuerdo a mi formación cultural, lo disfrutaré o no lo disfrutaré. Yo lo voy a disfrutar, evidentemente, y ustedes también. Entonces, es mi sentido, el que disfruta, mi sentido del oído. Mi cerebro se vuelve en el facilitador y mi oído es el que recibe esas ondas sonoras, el cual lo disfruta. Por sí, el lenguaje artístico es la música. Entonces, yo lo disfruto en la 5ª Sinfonía. Disfruto a la hora que veo una obra, por decir, a mí me dio cuenta que no he puesto el ejemplo. La hora que viene la obra, que es un cuadro que no es muy grande, ustedes lo pueden ver en Lourdes, algunos ya lo han visto, otros han entrado esa oportunidad. Es un cuadro pequeño, pero se ha hecho tan famoso que uno se acerca realmente a disfrutar qué cosa tuvo esa estigmática sonrisa que plantea la Gioconda, ¿no? Bueno, por sí, estos 7 lenguajes artísticos que le he presentado, per se, estas obras, estos lenguajes artísticos son arte. Ahora, también le planteo a mis alumnos que hay actividades artísticas que no son obras de arte, pero hay una especie de confusión en la cual me gustaría conversar y escuchar sus comentarios, ¿no? Existen muchos en los medios de comunicación que existe, por ejemplo, el arte culinario. Yo me explico, el arte culinario es un arte. ¿Cuál es el leitmotiv del arte culinario? Es disfrutar de la comida que voy a ingerir. ¿Cuál es actividad central? Degustar. Pero si yo lo vuelvo atractivo a la vista, se vuelve más apetitoso. La adorno, le pongo una serie de colores y evidentemente se vuelve mucho más apetitoso. Pero per se es una actividad de la comida que tiene el valor agregado del arte. El valor agregado. Entonces, el motivo es la comida y el valor agregado es el arte. Las artes marciales, también se habla de las artes marciales. ¿Cuál es el motivo de la actividad de las artes marciales? Es la lucha, es la confrontación. ¿Y cuál es el valor agregado? Que se vuelve una especie de danza, se vuelve atractivo. Es más bonito pues ver a 2 peleadores, por decir, de artes marciales disputando un trofeo que ver 2 personas en la calle que se leen a golpes y están haciendo lo mismo. La lucha es quien gana, pero la actividad central es la lucha. ¿Y cuál es el motivo añadido, el valor agregado de las artes marciales? Es esa danza que vuelve, caray, qué bonito danzan, qué bonito pelean, por decir de esa manera. Hablamos del otro, el arte de la oratoria. Un ejemplo detestable, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que un tipo que te dice una oratoria tan elocuente, tan subyugante, conquistó uno de los pueblos más cultos de Europa de los años 1930 para decir esa guerra flagrante que fue horrorosa? Tantas muertes, tanto de ese señor a través de una oratoria. ¿Cuál es el motivo de la oratoria? ¿No es acaso ponerse en forma histriónica en el escenario y hablar y persuadir? Es la forma teatral, la expostación de la voz, la colocación del mensaje en mi expresión facial, de cada subyugo a un pueblo a través de mi teatralidad. Pero ¿cuál es el fondo? El mensaje, la palabra que estoy llevando. Per se, la actividad es el lenguaje, la palabra. ¿Y cuál es el valor agregado? Los movimientos histriónicos que yo le doy para que esa persona sea persuadida. Posiblemente 2 personas que digan el mismo mensaje, uno que lo diga en forma teatral y otro que lo diga en forma, con un gesto bastante sereno, posiblemente va a persuadir menos que el que lo dice en forma teatral, como fue este personaje. Como hay muchos personajes históricos de nuestra política y nuestras realidades sociales que tienen, entre comillas, ese don, o entre comillas para bien, o entre comillas para mal ese don. El arte circense. ¿Cuál es el leitmotiv del arte circense? Entretenerme. Yo voy al circo para entretener, pero voy para ver qué bonitas el vestuario de las equilibristas, o qué entretenido el que hace malabares. No, lo voy a entretener. ¿Qué ocurre? Que sí, evidentemente, a la hora que se presenta, por ejemplo, los malabaristas,
sí tiene un vestuario bastante atractivo, bastante bonito. Mi vista disfruta de esa escena, los malabares que hacen, el fondo escénico que le colocan para que sea más atractivo. Pero yo no voy para ver esa escena, yo voy para entretener. Per se la actividad es entretener, y la actividad adicional de valor agregado es la estética que le dan a ese movimiento, a ese entretenimiento. También se habla de las artes militares. Yo cuando voy a un desfile militar, el militar no está hecho para hacer disfrutar, qué bonito marcha, qué derechito, si el militar es hecho para la guerra, para defender un territorio. Pues bien, esa es su actividad central. ¿Y cuál es el valor agregado a la hora que voy a un desfile o el uniforme mismo cuando están parados por frente a una casa presidencial, por decirlo acá? Caray, qué bonito se le ve, qué bonito uniforme, pero él está parado para hacer que se le vea bonito. Ese es el valor agregado. Su acción fundamental es la defensa de la patria, la defensa de la soberanía, ¿no? Este tema me parece a mí gravitante para profundizar, vuelvo a repetir, en tantos pareceres que he tenido en mi conjunto de este trabajo de profundizar en mi educación artística, ¿no? Bueno, espero que para finalizar le den un like, se suscriban, mándenme sus comentarios, porque vuelvo a repetir, esto es absolutamente digno por mi parte de ser rebatido o recibir sugerencias o otro tipo de reflexiones que me hagan a mí decir, caray, el arte nunca acaba. Como decía el doctor Patigoso, que siempre lo suscribo, una obra acabada es una obra muerta. Esto, lo que estoy haciendo, un trabajo acabado, sino una obra muerta. Siempre aquí en usted. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.